Ya inicia. Ya está aquí. El programa innovador de los sábados. Para activarte. Para motivarte. Para informarte. Y por supuesto, para inspirarte. Súbete con nosotros toda una hora. Súbete a la ola. Hola, ¿qué tal? Me alegro de que estemos reunidos nuevamente aquí en Súbete a la Ola. Así que damos las gracias a Dios, primero que todo, por permitirnos este nuevo encuentro. Igualmente las gracias a la alta gerencia de aquí de La Voz del Trópico, al amigo Michel Jacín, quien es el director ejecutivo, a la señora Ruth Brea, la directora comercial, y nuestro compinche aquí, Wilkin Riva, el director técnico. De igual manera a nuestra gente querida de ARS Senasa, en la cabeza de Santiago Jacín, el doctor, quien es el director también ejecutivo, y todo ese gran equipo de Senasa que siempre han hecho un trabajo por nuestra sociedad en beneficio de ella. Así que a todos ustedes, a toda esa gente que nos sigue, nos apoya, sobre todo la diáspora, muchas gracias, y la verdad que siempre agradecidos por ese cariño, ese apoyo, y más que comenzamos a celebrar nuestro 4º aniversario. Fernando les manda muchos saludos. Él no va a poder estar con nosotros porque se hizo la operación del otro ojo, así que está en recuperación. Y deseamos de corazón que haya salido todo bien, porque fue hoy justamente, y que tenga una pronta recuperación. Hoy tenemos un invitado de lujo. Hace tiempo yo estaba atrás de este señor, pero él siempre muy ocupado. No es que no quería, no, muy ocupado. Pero gracias a Dios pudimos conseguir que nos cediera un pequeño tiempo de su apretada agenda, y aquí lo tenemos. Y este señor es nada más y nada menos que el doctor Pelegrín Castillo. Bienvenido, Pelegrín, a su casa. Súbete a la ola. Muy contento, Kaiser, de estar aquí en tu compañía. Muchas gracias por la invitación. Le envío un saludo al público que sigue Súbete a la Ola y a sus patrocinadores. Gracias. Y a tu entera disposición para tratar los temas que considere oportuno y necesario. Bueno, si nos ponemos a seleccionar, hay demasiado tema para hablar, pero vamos a ser puntuales con algunos que están sobre el tapete, sobre todo las elecciones que vienen ya próximo en febrero. Es bueno que personas como tú, con una larga trayectoria política, que fuiste el primer ministro de Energía y Minas, igualmente fuiste congresista en varias ocasiones, y eres el vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista. Entonces, yo sé que tú tienes bastante experiencia con relación a las normativas que han creado para estas elecciones municipales que vienen ahora en febrero. Sobre todo lo del voto preferencial. Sé que hay muchas personas que están confundidas. ¿En qué consiste eso del voto preferencial para los regidores?
Ciertamente ese es un tema de mucha importancia. Recientemente, hablando con miembros de la Junta Central Electoral, con el equipo técnico, lo exhortamos a ellos a intensificar las campañas, Sí. porque las campañas hasta ahora han estado tibias. Algo en las redes, algo en los medios, y la verdad es que debería haber toda una campaña de orientación para que la gente el día de la votación sepa cómo ejercer su derecho. Claro. Primero, un dato importante. Por iniciativa de mi hermano Vinicio Castillo y de la Fuerza Nacional Progresista, se sometió un recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional que iba a permitir, buscaba y logró que se ordenara el voto separado del senador y los diputados, Perfecto. del alcalde y los regidores. Claro. Y en el caso de los distritos municipales, del director del distrito y los vocales. De modo que el día de las elecciones, por ejemplo, en el caso de las elecciones municipales, Que va a ser más extenso. el electorado va a recibir 2 boletas. En una primera va a estar el alcalde. Y ahí va a estar en varios cuadros cuando haya alianza. Exacto. Los candidatos a alcalde, o en un cuadro si no va en alianza. Y entonces el elector puede votarlo marcando una vez, no múltiples veces, Claro. al alcalde de su preferencia. Como va a estar el rostro, va a ser más fácil de identificar. Exactamente. Esa votación es fácil. Esa es sencilla porque es una candidatura uninominal. Ahí es bueno advertir que si votan 2 veces, probablemente en 2 casillas diferentes al mismo candidato, lo que va a provocar es que ese voto no se anula, sino que se le va a computar al partido que representa a la alianza. Exactamente. En el caso de que vote por 2 candidatos diferentes, se anula el voto. De modo que para votar eficazmente hay que votar marcando un solo candidato en una sola casilla. Eso es el caso de los alcaldes. Sí. Lo puede hacer en la casilla de los partidos grandes o en la casilla, si van aliados, de los partidos minoritarios. O si quiere votar a los candidatos alternativos, puede votar también en las casillas de los candidatos alternativos. Por supuesto. En la segunda boleta es que empiezan las complicaciones. Déjame hacerte una pregunta antes de Sí. pasar a ese punto. Si en caso, por poner un ejemplo, aquí en la capital, alguien quiere votar o por Carolina o por Contreras, pero como hay alianzas, si marca el partido principal y decide marcar también en un partido aliado, ¿se anula ese voto? No, el voto, repito, no se anula, pero le cae al partido se cuenta que encabeza. al voto que encabeza la alianza. Okay. Normalmente el partido mayoritario. Sí. Entonces, si usted quiere balance, fortalecer la representación de las minorías y sobre todo que la boleta, que el sistema vaya reequilibrándose, vote por los minoritarios. Exacto. Yo estoy pidiendo el voto por las minorías alternativas, pero especialmente minorías que se lo merezcan. Porque no necesariamente por el hecho de ser minoría se merecen el voto. Por supuesto. Y además el voto va a ser mucho a la persona, más que al partido. Aquí va a haber gente votando más que por el partido, por el candidato, por el candidato. En el caso de las candidaturas plurinominales es más complicado. ¿Por qué? Porque le van a dar una boleta que va a ser mucho más amplia, Sí. donde va a haber, por ejemplo, en la circunscripción 1 del distrito, hay 13 candidatos a regidores.
Entonces, cada cuadro de los partidos va a tener 13 candidatos. Y ahí hay que votar por el cuadro de su preferencia, pero también marcando la cara del candidato. Pero un solo. Uno solo. Porque si marca dos, Se daña. no se anula el voto para el partido, pero Exacto. se anula para Para el los candidato. candidatos. Entonces eso no conviene. No conviene. Entonces es bueno identificar con tiempo quién es el candidato que a su juicio se merece su apoyo y entonces buscarlo en el cuadro de su preferencia. Si lo quiere buscar en el cuadro de un partido mayoritario, búsquelo, pero si lo quiere hacer en el cuadro de los partidos minoritarios, Por en supuesto. este caso yo estoy promoviendo el Azul 22, De la entonces Fuerza que busquen Nacional de la Progresista. Fuerza Nacional Progresista, que busquen y marquen al candidato de su preferencia. Nosotros llevamos uno en cada circunscripción y la alianza lleva 13. Okay. La suma de todos esos votos de los regidores, candidatos a regidores, es la que va a determinar cuántos regidores va a tener cada partido o coalición de partido. Sí. Y en este caso, la asignación del voto, del escaño, en este caso el escaño de regidor, se le dará al candidato que individualmente tenga más votos. ¿Cuál es la preocupación que yo tengo? Bueno, hay mucha gente que este sistema no lo maneja y normalmente vota por el partido. A nivel de, antes se votaba por el alcalde y la lista de regidores. Sí, lo arrastraban. Ahora los regidores usted lo puede escoger. Mira, me gusta el regidor tal, o voy a hacer esto, voy a hacer una combinación. Yo quiero que haya un alcalde, pero que no tenga el control de la sala capitular. Exacto. Para que haya balance y que esa crear sala un equilibrio. capitular fiscalice al alcalde y lo ponga a trabajar más. Así O a la es. alcaldesa, lo ponga a trabajar más. Sí, sí, sí. Entonces, evidentemente que eso es bueno en un sentido para la democracia y evidentemente es también algo que ayuda a que el elector tenga más opciones, que no tenga que someterse exclusivamente a lo que le pongan en una lista. Eso es la parte buena. Sí, porque hay una frase que se inmortalizó en este país con ciertos políticos. Yo quiero mi Congreso. Y hubo otro, yo quiero mi sala capitular. Sí, claro. Entonces, Sí, claro, claro. Entonces eso tiene sus... es bueno que el alcalde tenga apoyo, claro. porque si no viene crisis de gobernabilidad y más en este país. Eso es más complicado, aunque depende mucho de la sangre que tenga el alcalde para poder manejarse con los regidores. Claro. Si tiene buena sangre, Y para que fluya. puede lograr muchas cosas. Pero la parte ya más preocupante no tiene que ver con ese proceso de votación, sino con el periodo previo de la votación, y es que obviamente cuando tú metes el voto preferente, estás permitiendo en muchas zonas que el peso del dinero sea muy grande, que la decisión última juegue a favor de los candidatos que tienen más recursos. Vamos a desglosar un poco. Cuando dice preferencial y eso que tú acabas de decir, que pesa más la parte económica, ¿cómo se aplica eso? Bueno, porque aquí hay un electorado que vota por el voto de clientela. Vota por el candidato, El clientelismo. no necesariamente el mejor candidato, sino el que más le ofrece constante y sonante el día de la elección. Okay. Por eso tú ves gente que ni hace campaña y el día de la elección aparece
y mueve a los operadores de voto. Y ese es el que Con ese plan estratégico. pone a votar. Y eso da muchos dolores de cabeza y Sí. crea mucha frustración, porque gente que se faja hace su campaña. ¿Cuál es el peligro con el voto preferente? Que ya lo hemos advertido. El voto preferente, además de esto, de que encarece la campaña, porque es una campaña que los regidores van a hacer, todos los regidores de un partido o una coalición van a trabajar, todos, pero es todo contra todo, porque van a competir con los regidores de otros partidos o coaliciones, Claro. pero al mismo tiempo tienen que competir con los de su partido o de su coalición de partidos. Entonces porque son demasiados. es una guerra universal Sí. y tú no tienes, vamos a decir, garantía de que el esfuerzo que tú hagas, que los votos que tú saques, te lo van a respetar. Ahí viene el tema del escrutinio. El escrutinio de la primera boleta es más fácil, porque es contar candidaturas Sí, uninominales, pero cuando se trata del escrutinio de este tipo, Plurinominal. es más complicado. La Junta estableció un sistema conforme a un programa que ellos tienen, que se supone que en las mesas se va a tener que hacer un cuadre total de las candidaturas. Eso por un lado puede minimizar fraude, pero por otro lado puede complicar, porque el estándar es que entre un 30 y un 35% de las actas llegan descuadradas, históricamente, cuando había listado. Ahora, con este tema, es más complicado. Completamente. ¿Por qué? Porque tú tienes que hacer la cuenta del voto del partido y después la cuenta de los votos individuales. Y se va a complicar porque va a haber delegados de los partidos, pero también, y eso es una garantía, observadores de escrutinio por mesa. Sí. Un partido, un candidato puede tener un observador de escrutinio. Yo había hecho la propuesta a la Junta, me complació a medias, de que lo mejor era poner una cámara de filmación y grabación del conteo y que eso fuera a las redes, si no en todo el país, en el 80-90% de los sitios que lo permiten, y entonces de esa manera tú tienes un control, vamos a decir, muy superior. No, porque nadie con una cámara grabándote ahí va a meter la pata. No, te van a estar filmando. Si tú haces una propuesta deshonesta o un berrinche o una propuesta de un chanchullo, eso va a quedar grabado. Claro. Tendría que armarse un jaleo, un pleito ahí en la mesa para que entonces se deje de grabar y entonces después venga un acta. Esa es la parte que a mí en lo personal me preocupa. Podemos tener actas, podemos tener resultados de los alcaldes rápidos, pero si las mesas se dilatan en el cuadro de los votos, va a ser complicado. Se aceptó, por eso digo que a media se aceptó que nosotros podemos básicamente grabar. Cada candidato tiene derecho a poner sus delegados o sus observadores de escrutinio a grabar los resultados en la mesa. Eso es bueno, por un lado, pero lo económico, para no tener miles y decenas de miles de personas en todas las mesas, lo económico era poner eso en las redes. Se sube a las nubes y tú vas viendo el conteo en la mesa. Y entonces un vigilante con un computador puede vigilar 8 o 10 mesas y eso es mucho más económico. Y esas cámaras se usan ahí, pero después se pueden usar en otros programas. O sea que no es un gasto excesivo y es más simple, mucho más simple.
Claro, ¿y el qué canal se utilizaría? ¿De la Junta o de No, los partidos? eso con las compañías telefónicas se pondría en las nubes, pero esa era una propuesta que yo hice que no se aceptó. Se aceptó ok. que se grabara en el celular. Sí. Y eso lo están aceptando hace tiempo, pero es difícil. Es Sí. difícil. Pero es un antídoto en parte, porque si el delegado es fiel y no se tuerce, Ujú. el delegado graba todo y no pueden haber chanchullo ni maniobra. Porque en el fondo, todos los que estamos en el sistema político sabemos que el día de las elecciones hay mucha gente que se acostumbró con mucha mañosería, como decía Monseñor Fabio Mamerto Rivas, Sí. a De trucar Barahona. los resultados en la mesa. Y se hizo famoso la célebre expresión de acta matavoto, etcétera, etcétera. Entonces eso ha maleado, ha dañado mucho el proceso democrático. Desde Fopredón, cuando yo fui presidente, y después y antes ya se había hecho la propuesta de que había que tener mucho cuidado con el voto preferente, porque no necesariamente ayudaba a resultados más democráticos o a resultados de una representación de más nivel, de más calidad. Ujú. Porque lo que se tenía en cuenta más era el tema de los recursos. Bueno, eso es en cuanto a la votación de los alcaldes y regidores. En cuanto a la votación de los senadores y los diputados, del presidente y vicepresidente, es más o menos similar. El día de mayo, que corresponde, van a entregar 2 boletas. El 19 de mayo. Sí, 2 boletas. Una de presidente y vicepresidente. No, 3 boletas. Presidente y vicepresidente. Con la foto del candidato a presidente. Ujú. Otra boleta de senadores y otra boleta de diputados. De diputados. Entonces, ahí hay menos problemas porque el número de candidatos es menor, pero no deja de haber 4 o 5 La misma coaliciones. complicación. Hay áreas donde va a haber, por ejemplo, en la capital, en la circunscripción 1, imagínate, son 6, si hay 5 o 6 coaliciones, hay 30 rostros. 30 rostros. Que mucha Repartido gente- en 30 cuadros. Sí, se pierde Entonces, la gente. Ayuda a que a mí me convino el voto preferente, pero en la circunscripción 1 hay circunscripciones donde eso no funciona. Hay circunscripciones donde los quicos la quema de cada comunidad, entonces son los que dicen, mira, ya ustedes saben, arreglen esto, Claro. y por ahí es que vamos. Entonces, esa es la parte peligrosa, que se le advirtió a los partidos, a todos, corrijan eso, porque ya sabemos que esa es una fuente de daño al sistema político. Claro. El sistema viene con problemas, es un sistema que cada vez es más costoso, más gente que le gusta la política, que tiene vocación, que tiene liderazgo, que tiene ideas, se margina, porque aunque tenga todo eso, no puede hacer carrera política. Los partidos antes cogían los mejores militantes, los que tenían 20, 30 años de militancia trabajando para desarrollar el partido, y lo premiaban, Ujú. lo ponían en una lista. Y el partido como conjunto, como equipo, hacía el esfuerzo y entonces podía entrar o no. Y eso ayudaba a que la cohesión en torno a los partidos fuera alta. Pero ahora no. Ahora el voto es individual. Entonces, el que sale electo le debe su candidatura menos al partido y más a su propio esfuerzo o a la cantidad de recursos o a los patrocinadores en la sombra, que pueden ser desde grupos mafiosos hasta grandes potentados o grandes jerarcas. Entonces eso no ayuda a la democracia, lo hemos dicho 1000 veces, pero vamos a la prueba. Los partidos a veces se aprende con dolor. Claro. Como dicen popularmente, machete y gilet. Sí, estamos a la prueba. Qué sí. bueno, qué bueno. No, y agradecemos
recomendaciones porque realmente, sobre todo las personas mayores, fácilmente se van a perder Sí. el momento de votación. Sí, sí. Porque aunque tengan la cara, la foto de cada candidato o candidata, como quiera se pierden. Sí, sí. Ahí lo que tienen con tiempo que pensar, bueno, yo voy a apoyar a los vinchos, a la Fuerza Nacional Progresista. Aprovecho para hacer la propaganda. Mira, cuadro azul 22. Es una ventaja. 22. Exacto, 22, que la 22. numeración ayuda Ya. bastante. Y ahí usted busca la cara del candidato de su preferencia. Exactamente. Ya. Sí. Así mismo. Tenemos otro punto que sería sobre la ley 0124. Sí, Pero eso vamos a tocarlo ahora después que vengamos de esta pausa. muy bien. Así que con su permiso, volvemos en breve. No se desconecten. Senazata. Es que cualquier pregunta que tú quieras saber, llama que aquí estamos para resolver. Marca la asterisco 737 y te ayudaremos en un 2x3. Tenemos una oficina virtual, cualquier proceso tú podrás realizar. Consulta, traspaso, requisitos y cita. Tenemos a Sofía, tu asistente virtual. Te va a ayudar en la página web, también en Facebook y WhatsApp. Llama que Senazata. Con los canales alternos de servicio Senasa podrás acceder desde cualquier lugar, más rápido, fácil y directo. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Muy bien, gracias por continuar con nosotros aquí en Súbete a la Ola. Y la verdad que seguimos aquí contentos con la presencia de nuestro queridísimo amigo Pelegrín Castillo, que es una persona que no necesita presentación porque todo el mundo lo conoce por su trayectoria. Pelegrín, vamos a ver de qué manera esbozamos el asunto de la ley 0124, de la creación del DNI sería. Sí. Mira, uno tiene que reírse y al mismo tiempo enojarse, porque no se puede ser tan cínico, no se puede ser tan malevolente y sobre todo manejar temas tan importantes con tanta frivolidad, porque estamos en campaña electoral. Exactamente. Un poco de historia. Cuando se produjeron los ataques del 9/11, la Cámara de Diputados me encomendó a mí que preparara el proyecto de ley contra el terrorismo. Y yo me involucré en el tema de preparar un proyecto de ley usando los modelos de Naciones Unidas, pero adaptándolo a la realidad nuestra. Se trabajó activamente con las Fuerzas Armadas, con Interior y Policía, con los servicios de inteligencia, con la experiencia de otros países. ¿Más o menos qué año fue eso? Esto estoy hablando 2002. 2002. Y ahí empezó un proceso que duró hasta el año 2008. En ese proceso resaltaba que tú no puedes luchar contra un fenómeno como el terrorismo o como la criminalidad compleja sin el apoyo de los servicios de inteligencia. Y que el terrorismo y la criminalidad compleja, como se está viendo ahora en Ecuador, son capaces de coger cualquier estado y desvertebrarlo, derrumbarlo, desgarrarlo, destruirlo. Sí. Ojo, para que estemos claros, pues yo le digo a mucha gente, mírense en el espejo de Ecuador. Que eso da pena. Entonces, ¿qué pasa? Ahí yo presenté un proyecto de ley porque
el sistema de inteligencia nuestro está compuesto por muchas piezas dispersas. No es un sistema. En la práctica a veces opera como sistema, pero en la realidad legal no hay un sistema integrado. Y lo que propuse a partir de la experiencia israelí, con asesoramiento de expertos israelíes, fue que se creara una mesa de coordinación por ley de los servicios de inteligencia. Entiéndase DNI, J2, G2, M2, A2, el Servicio Secreto de la Policía, la Dirección Antiterrorista, la Unidad de Análisis Financiero, todo eso en una mesa para cruzar información y seguir los casos o las situaciones que pueden ser peligrosas. Esa propuesta yo la hice, llamamos a las Fuerzas Armadas y a la policía a que fueran a dar su opinión y al DNI también. Recuerdo que el general Sigfrido Pared, que era director del DNI en ese momento, hizo su sugerencia y nos dijo que ellos estaban trabajando en un proyecto para fortalecer el DNI, un proyecto de ley, un anteproyecto de ley que eventualmente iba a llegar a la Cámara. Y posteriormente el amigo Elías Cerulle, que fue oficial de Marina, me dijo, no, hay también una propuesta de la Fuerza Armada, las Fuerzas Armadas nos lo dijeron, de crear el Sistema Nacional de Inteligencia. Y de ahí empezaron a manejarse en comisión esas dos leyes, Sistema Nacional de Inteligencia y DNI. ¿Qué pasa? Cuando llega la reforma constitucional en el 10, yo me doy cuenta, a mí me tocó trabajar todo el capítulo de Seguridad y Defensa Nacional, que es necesario establecer un mandato claro de que los servicios de inteligencia estén regulados por ley. Porque hasta la fecha los servicios de inteligencia no están regulados por ley. Empezaron como servicios militares, servicios de seguridad, de la Secretaría de Seguridad, que duró muy poco. Después se convirtió en el Servicio de Inteligencia Militar del CIN, que encabezó el célebre Johnny Abe, el tenebroso Johnny Abe. Posteriormente ya en el Consejo de Estado tuvo otra denominación. En el triunvirato se vota la ley de reglamento, decreto ley 196, que crea el Departamento Nacional de Investigaciones, el DNI. Cuando se produce el cambio de gobierno en el 78, por reglamento también, el presidente Balaguer emite una nueva reglamentación, no recuerdo si fue una ley, pero una ley mínima para apuntalar la existencia legal del Departamento Nacional de Investigación como órgano adscrito a la Presidencia de la República, y en este caso pasaba al Ministerio de las Fuerzas Armadas. Porque, y este es un tema histórico que siempre lo vimos con la ley antiterrorista, cuando vimos el debate entre el ministro Almeida y las Fuerzas Armadas, porque el ministro Almeida quería que la política antiterrorista del país estuviera bajo la dependencia de Interior y Policía, y las Fuerzas Armadas entendían que tenía que estar bajo su control. Yo personalmente, como presidente de esa comisión, me pronuncié a favor y como autor de la ley antiterrorista de que estuviera bajo control de las Fuerzas Armadas por una razón. Nosotros no tenemos, afortunadamente, terrorismo doméstico. Sí tenemos riesgo de terrorismo exterior. Todos los países tienen riesgo de acciones terroristas que vienen del exterior. Por incidencias. O contra terceros países. A veces nosotros no somos los blancos, pero aquí, por ejemplo, se pudieran cometer actos terroristas contra intereses norteamericanos, europeos, israelíes. Bueno, entonces, ese elemento había que abordarlo. Y entonces se tomó la decisión de que fueran las Fuerzas Armadas
y se crearon 2 órganos. De los 2 órganos, solamente uno entró en vigencia. Hay otro que debió entrar en vigencia hace mucho. Tuviste ahora en estos días el problema del envenenamiento de una familia distinguida. Que dio mucha pena con eso. El uso de una serie de sustancias tóxicas. Bueno, sí, es un asunto de fumigación. En la ley antiterrorista se estableció que iba a haber un comité nacional que iba a regular el tema de la importación de sustancias peligrosas, sustancias químicas que pudieran ser eventualmente usadas para acciones terroristas, como arma de destrucción masiva. Claro. Ese órgano está en la ley, nunca se llegó a conformar. Y obligaba, o sea, considera sujeto obligado a todo importador de sustancias explosivas, sustancias químicas, sustancias inflamables con potencial de ser usado como arma, a llevar un registro de las importaciones y un registro de las ventas para saber a quién se le está vendiendo. El atentado, por ejemplo, que hizo Timothy McVeigh, que se llevó un edificio completo en Estados Unidos, atentado terrorista doméstico, un edificio del FBI, se hizo fundamentalmente con materiales que se vendían para la agricultura. Como él era militar, retirado, sabía cómo hacer la mezcla de nitrato de amonio con otros componentes y finalmente produjo una bomba que se llevó a un edificio y mató muchísima gente. Antes del 9/11. Sí. Antes del 9/11. Entonces, eso fue famoso. Entonces, un país como este tiene que tomar medidas para tener el control de todo lo que son sustancias químicas, materiales físicos que pueden ser de fisión, que se pueden usar como arma. Bueno, claro. Pero eso es un incidental. Lo importante es que en la Constitución del 2010 se establece un mandato. Y durante 14 años, esa ley no pudo ser aprobada. Qué cosa, ¿eh? No querían. ¿Por qué no querían? Porque también, vamos a decir las cosas como son, aquí hay un mercado de información, intereses, de inteligencia, donde hay una serie de actores particulares que se dedican al espionaje. A espionaje industrial, espionaje personal, espionaje político, cibernético, espionaje cibernético. Y entonces esos tienen un mercado muy, muy lucrativo. A veces le venden al Estado información, a veces le venden información a las embajadas extranjeras, y ese mercado tan lucrativo, mucha gente lo quiere mantener. Y se podría decir que ese grupo también le venden información al mejor postor. Sí, al mejor postor. Okay. Oye, equipos, aquí se han traído hasta equipos de fuera que venían para el Estado y terminaron en manos hasta de gobiernos extranjeros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, espérate, este asunto hay que enseriarse. Hay que enseriarse porque tenemos un problema aquí al lado y tenemos un problema en la región. Entonces, podemos seguir con el desparpajo, con el estilo con que se manejaba los servicios de inteligencia. No. Mira que hacen su trabajo para las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia hacen su trabajo. Y el DNI también. Y hay mucha gente consagrada al servicio del Estado, pero no tienen un marco legal. Entonces, esta ley responde a una necesidad, responde a un mandato constitucional. Ahora, la que se aprobó, yo hice una revisión hoy mismo precisamente, y detecté unos 15 puntos susceptibles de enmienda.
que pueden ser y deben ser mejorados. No solamente lo que tiene que ver con los derechos fundamentales de las personas, que ese es el tema que más escuece, más preocupa, más alarma, no. Temas que tienen que ver con la propia institución, porque tiene que ser una institución robusta, fuerte y sobre todo bien coordinada, no solo en los servicios de inteligencia entre sí, sino todo eso articulado con el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, que lo creó el presidente Abinader. Claro. Por mandato constitucional, no fue que el presidente Abinader se le ocurrió, no, es que en la Constitución desde el 10 existía el Consejo de Seguridad y Defensa y nunca lo habían puesto en ejecución. O sea que en este Esto caso, es cumpliendo los mandatos constitucionales. Abinader y Antoliano, que son los que están satanizados ahora mismo, están procediendo correctamente. Ellos están proponiendo, impulsando los mandatos constitucionales, sin embargo, el Consejo de Seguridad y Defensa está bien en líneas generales, pero esta ley evidentemente que salió con una serie de falencias, de fallas que se pueden subsanar fácilmente. No, y fuera Si bueno, hay voluntad política, nosotros ya anunciamos, nosotros vamos a someter un anteproyecto. Exacto. Un anteproyecto con la experiencia que tenemos en esta materia, que no es poca porque ya tú habrás visto. Claro. Hemos estado en este tema hace mucho. Sí. Vamos a someter un proyecto para no solo proteger los derechos fundamentales, sino fortalecer la institución, porque hay algunos aspectos que pueden y deben ser mejorados para que la institución, porque si cae en manos de gente prudente, sensata, ahora mismo, por ejemplo, el director Luis Soto es una persona muy ecuánime, muy tranquila, bueno, bien, pero uno no puede pensar solamente en que va a ser una persona ecuánime, irresponsable, no, puede caer en manos de un bárbaro. Entonces, una herramienta así puede, sin los debidos controles. Mira, debe haber controles jurisdiccionales para ciertas investigaciones. Debe haber un control congresional de los planes generales, no de las operaciones, porque las operaciones son secretas. Entonces tú no debes llevar al Congreso. Todavía no tenemos ese nivel de institucionalidad, salvo que surja un estado de excepción, que ahí sí es obligatorio que tú mantengas informado al Congreso de lo que está pasando. Por supuesto. La acción, por ejemplo, del DNI, en principio su ámbito de aplicación de acción es en la República Dominicana, pero tiene que tener la capacidad de monitorear procesos y acciones en el exterior que puedan impactar a República Dominicana. No respetando las normas de derecho internacional, pero nosotros, si sabemos que las amenazas pueden venir del exterior, por ejemplo, el presidente dijo, yo te voy a poner unos ejemplos, que mucha gente aquí ve que pasan y creen que nada, que son hechos que pasaron y que un hecho entierra otro hecho. Empezando el gobierno, aquí se robaron todo el sistema, sustrajeron todo el sistema de cableado del aeropuerto más importante de República Dominicana. Las Américas. Las cámaras del aeropuerto no estaban funcionando. Al final, lo que se dijo fue que fue una banda encabezada por un tal Chiriquí, que nunca lo hemos visto en juicio ni proceso, el que hizo eso. Técnicamente eso es un sabotaje. Claro. Y yo no creo que fuera Chiriquí el que hizo eso. Más bien fue un chimicuí. Las autoridades
probablemente no quisieron, empezando el gobierno, develar todos los problemas. En ese momento había una serie de situaciones, porque entendieron que un país que quiere atraer inversión, un país que quiere turismo, necesita refortalecer la no, institucionalidad. y no puede proyectar la idea de que está siendo blanco de ataques terroristas. Completamente. Yo oí a un alto funcionario de la Junta Central Electoral en el 2012 contar lo que fue la acción de la Junta previniendo un ataque, un ciberataque contra el sistema electoral, contra los resultados electorales, organizado desde aquí y sobre todo desde México. Y ahora veo a ese mismo funcionario de muy alto nivel que nos contó eso con lujo de detalle, y era así porque lo confirmamos por otro lado. Okay. ¿Quiénes fueron los que dieron la voz de alerta de que algo andaba mal? Los servicios de inteligencia. Los servicios de inteligencia fueron los que dieron la voz de alerta. Y la Junta tomó medidas y evitó, con medidas, contramedidas en el campo cibernético, que se produjera un derrumbe del sistema electoral, lo que hubiera traído en el país un desastre. El 14 de agosto pasado se produjo en la madrugada un atentado económico en la Descubierta, en la madrugada. En horas de la tarde, una explosión con 40 muertos y más de 60 heridos en San Cristóbal, en un sitio donde se iba a celebrar un acto público de alto funcionario del gobierno para inaugurar una obra. Que el mismo presidente iba a estar ahí. Bueno, eso había la sospecha, pero el día siguiente iba a producirse una explosión que todos los entendidos con lo que yo he hablado me dijeron, no, mira, eso no fue gas, eso no fue plástico, o había una concentración de gas o eso fue explosivo. Y fueron 2 explosiones, no una sola. Entonces fíjate, vamos viendo. Ese mismo día, en La Terrena se incendia el centro más importante, pero los servicios de inteligencia sabían que había una actividad de protesta que se estaba preparando en el país y ellos lo estaban rastreando. Entonces se producen esos 3 hechos. ¿Qué conexión hay? Bueno, eso lo pueden saber ellos. Sí, los centros de inteligencia. Los centros de inteligencia lo pueden saber, pueden investigar. Y vamos viendo cosas que pasan y uno dice, bueno, hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, tenemos una guerra civil en curso, y esa guerra civil hay gente que está preparando el escenario para trasvasar la República Dominicana. ¿Podemos nosotros no tener una buena estructura de inteligencia que nos ayude a saber mínimo lo que está pasando en Haití o lo que puede pasar? ¿Y quiénes son los hostiles y quiénes son los amigos? No, entonces esto hay que cogerlo en serio. Completamente. Entonces uno oye gente aquí hablando, van, votan, dan los informes y ahora hay una campaña de satanización. Espérense. Yo no estoy de acuerdo con muchísimos, no son muchísimos, yo identifiqué 15 puntos que se pueden modificar fácilmente, que fundamentalmente lo que a la sociedad más le preocupa es ese poder, pero ese poder no lo estamos creando, ese poder existe. Exacto. Ese poder existe. Lo que hay que ponerlo en vigencia. No, lo que hay es que regularlo, pero el poder existe. El poder ese de los servicios de inteligencia existe. Y peor, los agentes privados, que son 8 o 10 que se dedican a eso aquí, que probablemente sean de los que están bravitos. Y propiciando ciertas cosas. Bravitos, ¿por qué? Porque si hay un buen servicio de inteligencia, no van a hacer falta. Ellos no van a ser tan importantes, tan necesarios.
Entonces es bueno que lo entendamos, porque esto no es tan simple. Y además vamos a vivir en los años que vienen, en el porvenir inmediato, una etapa en el mundo, en el continente, en la isla y aquí, turbulenta. Entonces, vamos a sobrevivir si tenemos Estado. Si no tenemos Estado, nos hundimos. Y un componente esencialísimo de los Estados son los ojos y los oídos. Que Haití no va a quedar chiquito nosotros. No, Sí. no. La crisis que podría venir en la isla y en la región es descomunal. Claro. Entonces tenemos que defenderlo. Por eso a uno le molesta mucho que gente que debería estar pensando no en ser presidente, sino en ser estadista, está ahora manejándose con mucha frivolidad, con una actitud realmente inaceptable, y no por este caso, ya lo vimos en el tema de la frontera. En el tema de la frontera ya lo vimos. Claro. Señores, República Dominicana está en peligro, hay riesgos reales, riesgos graves, y hay muchas fuerzas exteriores e interiores conjuradas, y hay que cuidarse. Y si nosotros no nos cuidamos, nadie nos va a cuidar. Completamente. Ya el tiempo se nos está agotando, según nos indica Wilkins, pero tu recomendación, no tan solo al gobierno, porque ya tú acabas de Sí. decir, a nuestra sociedad frente a este punto. Mira, lo importante es informarse bien. Y no dejarse llevar por... No dejarse llevar, agitar, sublevar. Estamos en un periodo electoral y ahora cualquier cosa la convierten. Sí. Pero hay temas hay temas con los que no se puede jugar. Este es uno. Claro. El tema de Haití es otro. Que tenemos que hacer otro programa para sobre eso. Óyeme, también. el tema de Haití es otro. La crisis de Haití y sus repercusiones aquí es otro. Que nos afecta Esto que mucho. no se puede jugar a la mala política, a querer volver a la etapa del dejar hacer, dejar pasar. Eso Sí. no puede ser. De Hay que dar un paso adelante. de Ahora, borrón y cuenta ¿qué es nueva. lo que hay que hacer? Bueno, trabajar con las modificaciones de esa ley. Nosotros le habíamos dicho al presidente, obsérvela, devuélvala al Congreso para una discusión, pero él no lo hizo. Ahora un grupo fue al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional con esto puede durar mucho tiempo. Ojalá que no. Pero la idea no es tanto que el Tribunal Constitucional diga nula la ley, no. Lo ideal sería, nosotros vamos a elaborar un anteproyecto, lo vamos a someter a la consideración del Ejecutivo, que es el primer legislador de la República, del Congreso, de todos los partidos, sin excepción, Claro. y lo vamos a llevar también a la opinión pública para que la discusión se dé sobre una propuesta concreta, no ahora, que la gente está expresando sus inquietudes, no, propuesta concreta. Y no solo pensando en que mis derechos individuales, no. Aquí vamos a ver si ese es el mejor diseño para una buena coordinación de los servicios de inteligencia, para que haya carrera de inteligencia en el país. ¿No? ¿Y quién mejor que tú, que manejaste esos temas desde hace muchos años y tus recomendaciones son buenas y válidas porque sabes lo que se está tratando? Sí. Bueno, la verdad que agradecido, más que por estar con nosotros aquí, también por tu aporte en torno a esta ley, la 0124, que estamos seguros que seguirás apoyando para que esto sea ejecutable de la mejor manera posible. Sí. Bueno, Muy tiene bien. un compromiso Gracias. para acá. Gracias, Señores, Kaiser, y gracias al público que sigue este espacio. Súbete a la ola. No, gracias a ti por estar con nosotros y pronto esperamos que podamos compartir de nuevo para seguir desglosando temas. Está bien. Señores, muchísimas gracias.
por estar con nosotros y sigan con nosotros en Súbete a la Ola en una nueva oportunidad. Gracias a Pelegrín.